Estamos aquí con Mari Carmen Gallego, practitioner y profesora oficial del Centro Bach de Inglaterra, que nos está hablando estos últimos días sobre las ventajas y cualidades de las flores de Bach. Hoy queríamos tratar el tema de cómo las flores de Bach, ya que tratan las emociones, cómo estas flores de Bach nos podrían ayudar para obtener mejores metas o conseguir mejor nuestros objetivos. Mari Carmen, ¿podrías hablarnos sobre este tema, sí. por favor? Hola, pues las flores de Bach tienen un abanico infinito de posibilidades, porque en la medida que tratan los estados mentales y emocionales, nos ayudan a mejorar la vida en todos los aspectos. ¿Cómo nos pueden ayudar aquí a la hora de conseguir pues, esas metas y objetivos? Lo primero que tengo que saber es dónde tengo la dificultad. Claro que no podemos hacer recetas con flores de Bach. Siempre, y en esto queremos insistir, hay que consultar a un terapeuta y ver cuál es el origen de esa dificultad que hace que no consiga llegar donde quiero. Bueno, hablando así en líneas generales, hay un aspecto fundamental y es que no me lo creo, la falta de confianza en nosotros mismos. Si somos una persona insegura, con baja autoestima, que creo que los demás saben más que yo, que lo van a hacer mejor que yo, ya no lo voy a conseguir. Entonces hay una flor, si este es el caso, que se llama Larch, que nos ayuda a recuperar la confianza en nosotros mismos. El mejorar la autoestima y sentir que sí que puedo, pues ya sea un examen, una entrevista de trabajo, optar a un mejor puesto, pues con esa seguridad lo voy a lograr. Es un aspecto. Otro, el miedo. El miedo es una barrera que nos limita en casi todos los aspectos de la vida. Entonces, en este caso, si es un miedo concreto, miedo a fallar, miedo a no lograrlo, sería Mimulus el remedio adecuado. Mimulus va muy de la mano a veces con Larch, porque así como Larch me refuerza la confianza en mí mismo, Mimulus me ayuda a atreverme, me da ese coraje, ese valor para probar. Así que el miedo no nos limite. En otras ocasiones, pues tenemos muchas ideas, queremos hacer este y otro plan, voy a estudiar, voy a hacer, pero se me queda ahí en el mundo del proyecto, de la idea y no concreto. Hay personas muy creativas, con muchas ideas fantásticas, pero que a la hora de llevarlas a cabo les cuesta esa parte de dar forma, de concretar. En ese caso se podrían beneficiar de una flor que se llama Clematis. Clematis nos ayuda a concentrarnos, a no hacernos expectativas demasiado exageradas, a tener los pies en el suelo, y eso también va a hacer que luego no nos llevemos un chasco. Nos ayuda a ver con mayor objetividad las cosas tal como son. Más cositas. Por ejemplo, hay personas que quieren trabajar pero les cuesta arrancar y lo dejan todo para mañana. Si yo dejo para mañana, aunque sea estudiar, mañana estudio. Bueno, mañana digo, pues pasado estudio. O estoy en el trabajo y tengo que archivar papeles, mañana lo hago. Y ese día nunca llega. O sea, para vencer la pereza, para ese cansancio mental, que ya estoy cansado antes de empezar, el remedio es Horbin. Horbin es un remedio que me ayuda a ponerme en marcha, pues en esos momentos que una vez que arranco bien, pero hasta que llego ahí. Entonces Horbin me da ese impulso. ¿Qué ocurre si yo pospongo? Pues que voy a derivar en otra flor, que es el olmo, y es que llega un momento que quizá estoy desbordado, o bien porque he ido posponiendo y llega el día del examen y es que no me quedan horas materiales, o llega el día pues en que tengo que presentar un proyecto, un trabajo y no me ha dado tiempo a acabarlo. Esa situación de no voy a llegar, no voy a poder, lo cubre este remedio, el olmo, cuando estamos agobiados o desbordados, bien por un exceso de trabajo, de estudio, de carga o también de responsabilidad. Hay personas que son muy válidas, están haciendo su trabajo súper bien, pero les ascienden. Y solo el hecho de tener personas a su cargo, ese exceso de responsabilidad, hace que les haga dudar y decir, bueno, pues igual ahora quizá no puedo con esto, ¿no? Entonces también en ese punto nos van a ayudar a sentirnos empoderados y a saber que si hemos podido hasta ahora, pues podemos seguir. Y bueno, luego pues para esas personas que son muy entusiastas con aquello que hacen, que se proponen muchas cosas, muchos planes, expectativas, que son bastante resolutivas, pero que a veces ocurre que como todo les atrae, se meten en más aspectos de los que pueden llevar a cabo. ¿Y eso qué hace? Pues que no hay tiempo material, que luego llega la noche, están planificando, incluso pueden tener dificultad para dormir, organizando la agenda del día siguiente.
En ese caso, el remedio es Vervain. Vervain nos ayuda, sería el arquetipo del comercial, ¿no? Que está genial, porque si tú estás entusiasmado con una idea, se lo vas a transmitir a todo el mundo. Pero cuando me entusiasmo con muchos proyectos y pues me meto en todos, pues al final voy desbordado, ¿eh? También podría caer en la flor anterior. Y quizá también en otras ocasiones, que lo veo con mucha frecuencia en la consulta, es que hay un momento en la vida en que quiero conseguir nuevos objetivos, nuevas metas, pero no sé cuál es el camino a tomar. No estoy contento con esa vida que llevo. Antes se decía que era la crisis de los 40, ahora ya las crisis no tienen edades, ¿no? Da igual que sea un adolescente que no sabe qué hacer con su vida. En ese momento que tú quieres hacer algo pero no sabes qué es, Wild es el remedio que nos ayuda a tomar un camino, una dirección. Es un remedio muy útil pues en esos momentos de ambigüedad y de incertidumbre, ¿no? Nos marca un camino y ya solo pues tengo que seguirlo. Bueno, estos son algunos remedios, podríamos estar hablando, yo qué sé, pues el tiempo que quisiéramos. Dime. Carmen, una pregunta. Cuando tú tienes una mezcla de esas sensaciones y de esos temores y tienes todas estas soluciones que tú has mencionado en flores, ¿cómo sabes tú cuáles o qué combinado de flores deberías tomarte? Claro, gracias por la pregunta. Evidentemente no me los tengo que tomar todos. Hay personas que tienen claramente definido un remedio o dos. En la consulta, ¿qué hacemos? Ver si es algo puramente transitorio o si es algo que tiene que ver con la personalidad, con el carácter del consultante. Entonces, en ese caso, si ya tengo un remedio que es mi personalidad, que es un remedio de base que me hace, imagínate, pues esa persona que es que ya tiene falta de confianza siempre, pues tengo que reforzar eso y combinarlo con las flores del momento. Se hace un combinado de un máximo de 6 o 7 flores y eso ¿a qué nos lleva? Pues a tener una gotita para cada uno de esos estados que dificulta o me limita, pues eso que quiero lograr. Entonces hace un combinado entre todas estas flores, 6, 7 máximo, y bueno, es lo que le entregamos al consultante pues cuando viene a consultarnos. Perdona, ¿y ese combinado lo puede hacer la propia persona o necesita de la ayuda o del consejo de un terapeuta como nosotros? Bueno, pues a ver, siempre recomendamos que las flores te las prepare un terapeuta. ¿Qué ocurre? Que si es para algo puntual, pues claro, hay quien ya pues eso, entra en internet, ve información y elige su propia flor para un momento. Si es algo puntual, vale. Pero si quiero trabajar algo más profundamente, lo lógico es que te la recomiende un especialista, porque si no, luego hay muchas personas que yo me encuentro en la consulta que llegan y dicen, uy, las flores, es que eso no funciona, es que yo me las tomé una vez, a mí esto no me ha hecho nada. ¿Y qué te tomaste? Porque no, yo me leí un artículo o vi un folletito o entré en internet. Las flores siempre funcionan y además siempre lo digo con esta rotundidad. Lo único que hay que elegir las flores adecuadas. Entonces, recomendación, consultar a un especialista. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu aportación. Esperamos verte de nuevo próximamente. Gracias a vosotros por la oportunidad.